Jesús, gracias te doy por la oportunidad que me das de congregarme, de venir a tu casa. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que hables a mi corazón, que hables a mi vida. Ministrame, lléname de tu presencia, que tu palabra hoy sea oportuna, poderosa, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quisiera iniciar este tema, esta predicación, con una pregunta. ¿Qué hacer cuando vienen los problemas? ¿Qué hacer cuando vienen los problemas? Y si usted puede acompañarme en su Biblia, el libro de Juan, capítulo 16. Si puede allí abrir su Biblia, ábrala o prenda su dispositivo. Marque este versículo en su Biblia. Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta porción bíblica se la da Jesús a los discípulos cuando Cristo está cercano a su crucifixión. Jesús iba a resucitar, se iba a ir de nuevo para el cielo, iba a dejar empoderado a esos discípulos aquí en la tierra para desarrollar el ministerio. Pero Jesús les está diciendo algo muy importante. Lo que les está diciendo es: ustedes aprendan a tener paz en mí, porque van a venir problemas. Y en el mundo van a atravesar momentos de dificultad. Pero también les dice: pero no teman, porque así como yo he vencido a Satanás, les voy a dar a ustedes la victoria en medio de los problemas. Tremenda esta palabra, porque en medio de las dificultades usted y yo podemos tener paz para poder enfrentar las cosas sin temor y salir victoriosos. Si Dios está conmigo, si Él ya venció a Satanás, ¿por qué le voy a tener yo miedo a Satanás? ¿Por qué, si Él ya me advirtió que Él iba a estar conmigo y que me iba a respaldar, que no tuviera temor, por qué temo? Si usted lee el libro de Hechos, se da cuenta que el establecer el reino para los discípulos fue muy difícil. Ellos fueron perseguidos, ellos fueron encarcelados. El apóstol Pablo habla y dice: estuve enfermo, estuve en cautividad, por allá me subí a un barco y me perdí. Él dice: fui golpeado y azotado. Y cuando nosotros miramos la historia de esos 12 apóstoles, ¿sabía usted que 11 de los 12 murieron como mártires? Unos murieron a filo de espada, otros murieron apedreados, crucificados. Y alguien podría decir: ¿y dónde está Dios en medio de esto? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios permite que esto ocurra, que esto pase? Yo recuerdo hace un tiempo a la iglesia llegó una persona, un hombre, comenzó a consagrarse, a meterse con Dios, entró a CEFI, fue al encuentro. Recuerdo mucho que cuando llegamos del encuentro, él llegó brincando, saltando, subió aquí a la tarima a contar su testimonio emocionado. Pero pocos días después no volvió, se desapareció. Entonces me lo encontré en el centro. Entonces nos pusimos a conversar y le pregunté: oye, ¿por qué no volviste a la iglesia? Y la respuesta de esta persona fue: pastor, es que tengo tantos problemas. Tengo tantos problemas. Y pareciera ser de que los problemas entonces nos cogen como de sorpresa. Pareciera ser de que a Dios las cosas se le salieron de control. Entonces la gran pregunta es: ¿cómo debo yo manejar los problemas que Cristo me advirtió que vendrían? ¿Cómo manejar los conflictos, las crisis, las malas noticias, cuando las cosas no salen como esperábamos? Cuando Dios no contesta mis oraciones, cuando las cosas comienzan a salir mal. El apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 4, versículo 12,
Dice la Biblia, queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Esto no es nada extraño. Entonces allí es donde tenemos nosotros bíblicamente aprender a manejar los problemas en esta vida. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando, por ejemplo, Dios no contesta mis peticiones, cuando Dios no hace lo que yo espero, cuando Dios no cumple esa promesa en el tiempo que yo lo deseo. Y yo creo que algo que tenemos que reflexionar nosotros es nuestra posición frente a Dios. Porque muchas veces pretendemos volver a Dios nuestro siervo. Haz lo que yo quiero. Hazlo en el tiempo que yo lo espero. Entonces, cuando eso no pasa, se entra como en una crisis. Y muchas veces pretendemos hasta chantajearlo. Señor, si tú no me das eso, no vuelvo a la iglesia. Señor, si este negocio no sale, no vuelvo a diezmar. Señor, si tú no haces lo que yo necesito, entonces parece de que Dios me decepciona. Y algo que necesitamos entender, es uno de los mayores atributos de Dios, es que Dios es un Dios soberano. Y la palabra soberano significa que es autónomo. Él tiene autoridad. Él gobierna. Es como cuando decimos, Colombia es un país soberano, porque ningún otro país puede venir a meterse en las leyes, en las decisiones de nuestro país, porque somos soberanos, un Estado soberano, autónomo. Y allí es cuando entendemos de que Dios, yo a Dios le puedo pedir, yo puedo esperar cosas de Dios, pero entra algo supremamente importante y es situarnos en quiénes somos nosotros frente a Dios. Ahora bien, si Dios responde mi inquietud, mi petición, mi necesidad, qué bueno que es Dios. Pero si Dios no me responde mi petición, Dios sigue siendo bueno. Van a haber momentos donde Dios te va a responder no. Hay momentos donde Dios guardará silencio. O hay momentos donde Dios sencillamente esperará. Y allí es donde yo debo de entender algo muy importante. Dios no siempre me dará lo que yo quiera, pero Dios sí me dará lo que yo necesito. Ahora bien, vamos a entrar en una crisis de fe. ¿Por qué es que Dios no me está respondiendo? Yo recuerdo cuando mi padre enfermó. Él ya partió la presencia del Señor hace 6, 7 años. Vamos para 7 años. Y fueron 6 meses donde a él le detectaron un cáncer. Y alguien podría decir, ¿cómo un hombre de Dios le puede dar una enfermedad? Pues cuando leemos la Biblia dice Pablo que él estuvo enfermo. También dice la palabra de Dios allá de Eliseo, estuvo enfermo. Somos frágiles, vulnerables. Y recuerdo que en ese tiempo comenzamos a orar, a guerrear, a declarar. Una vez nos reunimos en este templo, todos los pastores de la región de Occidente, una madrugada, a orar, a declarar sanidad, milagros. Yo recuerdo que muchos hombres de Dios fueron donde él. Oramos con él por aceite, con aceite, creyendo. Yo personalmente creía en un milagro. Lo creía hasta el último momento. Nunca se me olvida, un día estábamos con la familia orando por él en la cama, ahí en su cama, en el apartamento. Y yo recordé cuando Eliseo, dice la Biblia, que quiso resucitar a un niño muerto y se le acostó encima. ¿Recuerda usted? Se le acostó varias veces y dice que le transfirió espíritu y vida y ¡pum! Se levantó. Y yo dije, voy a orar por mi papá. Sí, me le subí encima y comencé, te transmito vida, espíritu y espíritu. Y yo me paré de ahí y yo esperaba ver un milagro. Cuando lo veo es peor. Yo creo que él diría, ahí, mi hijo, pare de aquí. Y falleció.
Alguien me preguntó, ¿estás en crisis de fe? Yo le decía no. Más bien aprendí que uno debe de orar no para que se haga mi voluntad, sino que debemos de orar para que Dios haga su voluntad. Yo creo que Dios necesita introducirnos a nosotros en un nivel de madurez espiritual donde entendamos de que en esos momentos es donde Dios requiere que confiemos en Él. Confiar en Dios es creer en Él, descansar en Él, esperar en Él, estar en paz en Él. Es como si yo me subiera a un taxi. Yo sé dónde quiero llegar, conozco la ruta. Le digo al taxista, mire, coja este camino. Yo conozco al taxista, sé que es experimentado, pero en el momento de avanzar hay un tráfico terrible, hubo un accidente y él me dice, voy a coger por acá. Pero yo le digo, no, yo no conozco esa ruta. No, señor, por acá. No, si yo confío, él coge otro camino. Y yo creo que la confianza que Dios quiere es entender de que sus caminos, su proceder, su manera de actuar está por encima de quizás como yo vea las cosas o como yo espere las cosas. Jeremías capítulo 17, versículos 7 al 8. Dice la palabra, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿Usted confía en Dios? Si usted confía en Dios, entonces confíe en su proceder. Confíe en la manera en que Él puede hacer las cosas. Quizá las tormentas, los momentos difíciles sean el ambiente propicio para que Dios obre un milagro. El Salmo 34, versículo 19 dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Es decir, que en medio de los problemas tengo que aprender a confiar en Dios. Dios está en control, si Él lo permite, es su voluntad, pero yo no me voy a alejar de Él. De hecho, habrán cosas que suceden en esta tierra que no lleguemos a comprenderlas, ni a entenderlas. Como la muerte. La muerte es algo que hace parte de nosotros. Se muere un papá, una mamá, un cónyuge, un hijo, un ser querido. ¡Wow! ¡Qué dolor! ¡Qué vacío! Pero hace parte de nosotros. Y muchas veces, en vez de entrar a reclamar, quedarnos en una crisis, hay personas que por medio de los problemas, el diablo viene y se abren puertas para entrar espíritus de temor, espíritus de muerte. Y en vez de entrar a una confianza plena en Dios, entran a bajar su nivel espiritual y alejarse de Dios con un concepto incorrecto. Dios me falló. A Dios le quedó grande quizás la sanidad de ese ser querido, o por qué Dios lo permitió. Y allí es cuando el apóstol Pablo dice que un día nos conoceremos como fuimos conocidos. Es decir, que un día usted y yo vamos a estar en el cielo, y allá en el cielo vamos a mirar atrás y lo vamos a entender todo. Y vamos a entender el por qué Dios lo permitió y por qué Dios lo hizo de esta manera. Mientras eso suceda, lo único que yo tengo que hacer es aprender a confiar en nuestro Dios soberano. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando vienen esos días difíciles? Yo creo que a todos, sin excepción, nos ocurre de que en un momento, en un día, las cosas como que se dañan, llega la mala noticia, el problema. Yo me imagino a Job, el Job de la Biblia. El hombre vivía estable, bendecido, productivo, tenía dinero, sus hijos bien,
su hogar bien. Pero dice de que un día vino un sirviente corriendo: amo, se acabaron de incendiar las empresas. Llega otro corriendo: amo, tus hijos acaban de morir. Las cosas se dañaron todas en un momento. Aparte de eso, le comienza una piquiña en su cuerpo. Dice que comenzó a tener como unas costras, comenzó a enfermar. ¿Qué hacemos en esos momentos? Porque cuando la palabra de Dios me muestra a Job, mire la expresión de Job en la crisis. Job capítulo 1, versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Que la crisis no sea el argumento que el diablo use para pecar, para que Dios se sienta mal por nuestro accionar, por nuestras palabras. Que Dios no se sienta en esos momentos como que dice: mira, la crisis, mira lo que está evidenciando en tu vida, tu carnalidad, tu emocionalismo, tu manera infantil de pensar. Yo recuerdo, un día llamé a una persona de la iglesia, un líder, y me contestó y me dice: uy, pastor, creo que en el peor día de mi vida. Me pasó esto. ¿Cómo estamos actuando frente a estos días? Porque el apóstol Pablo habla al respecto y dice lo que debemos de hacer en esos días malos. Efesios capítulo 6, versículo 13. Pablo dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pablo está advirtiendo y está diciendo: van a venir días malos. Ya la Biblia nos lo está advirtiendo. Pero para tú resistir, tienes que ponerte toda la armadura de Dios. Y habiendo acabado, porque le quiero decir algo, los días malos pasan, así como pasan las tormentas, las borrascas, los huracanes pasan. Dice: habiendo acabado el día, permanezcan firmes. Sí, hermano, en la vida hay momentos difíciles, pero nunca se le olvide que son momentos de dificultad. Ahora, segunda de Timoteo 4:5, dice Pablo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Rendirnos? ¿Tenemos que renegar, quejarnos, entrar en una crisis de fe? ¿Ya no volver a leer Biblia? ¿Voy a dejar de ir a la iglesia como un acto de rebelión hacia Dios? Pablo está diciendo: soporta. Y algo muy importante que debemos de revisar en medio de esto es nuestra actitud en medio de esos problemas. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Cuál es nuestra actitud en medio de la crisis? Muchos se vuelven títeres de las emociones. Entonces ahora está iracundo, explosivo. Aquella mujer se deprimió, se encerró en un cuarto, renunció a todo. Hay personas que en medio de estos días van y se suicidan. Los hospitales están llenos de gente así, de preocupación, ansiedad, somatizando sus pensamientos. Los manicomios están llenos porque no sabemos manejar la crisis. Muchos se desboronan, otros son fatalistas, otros son negativos y contagian. No, esto está grave, esto está difícil, nos vamos a hundir, nos vamos a quebrar. Y hay gente alrededor bebiendo y chupando esa información. Muchas veces tenemos una actitud infantil. Por ahí hay un dicho muy común que dice: se ahogó en un vaso de agua, porque falta una formación del carácter, del desarrollo de nuestras vidas. O muchas veces la actitud es carnal.
¿Cuánta gente en los momentos de dificultad no vuelvo al licor, vuelvo al vicio, vuelvo al pecado? Tiran todo a la borda en ese momento, toman decisiones incorrectas. Y allí es donde Dios necesita desarrollar en usted y en mí una actitud madura, una actitud de fe, una actitud espiritual. Hay un hombre que estuvo en los campos de concentración nazi, cuando en el tiempo de Hitler perseguían a los judíos. Él se llamó el doctor Viktor Franklin, y él escribió un libro acerca de sus amargos años en Alemania en los campos de concentración nazi. Y él expresa sobre esa crisis en su libro lo siguiente: lo que hemos vivido en estos campos de concentración, la falta de descanso, la escasa alimentación, las diversas tensiones a las que estaba sometida la mente y las condiciones deplorables de ser un prisionero, entendí que la última libertad humana es la de poder elegir la actitud frente a cualquier circunstancia. Le quiero repetir eso. La última libertad humana es la de poder elegir la actitud frente a cualquier circunstancia. Él sigue escribiendo: por eso podemos recordar a los hombres que caminaban por los galpones consolando a los demás, compartiendo su último pedazo de pan, porque el tipo de persona que el prisionero llegaba a ser era el resultado de una decisión interior y no solamente la consecuencia de las influencias en el campo de concentración. Lo que este autor está diciendo es: a ti te van a venir problemas, los problemas vienen de afuera, pero la actitud sale de adentro. Y nadie te va a robar la libertad que tú tienes para elegir qué actitud vas a tomar frente a los problemas. Una actitud de incredulidad o una actitud de fe. Una actitud infantil o una actitud madura. Una actitud soberbia o una actitud de humildad. Y allí es cuando Dios necesita renovar nuestros pensamientos, que maduremos en nuestro comportamiento, que aprendamos a entender la palabra, tener fe, que al final de cuentas es la que determina nuestra victoria. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pablo expresa: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Wow! ¡Qué palabra! Yo puedo estar atravesando una crisis, pero Dios a mí me ha dado una promesa. Y entiendo por la palabra que si lo que yo estoy viviendo no es la promesa, entonces la crisis es temporal. Esto va a pasar. El día malo mañana será diferente, porque lo que Dios me prometió sucederá en mi vida en el nombre de Jesús. ¡Wow! Denle fuerte aplauso al Señor si usted lo cree. Ahora, ¿por qué suceden cosas malas? ¿Por qué pasan cosas contrarias? Yo diría que la primera razón es por nuestro propio pecado. Nosotros venimos de una naturaleza caída. Pasamos de ser huérfanos a ser hijos. Eso le pasó al pueblo israelita en el desierto. Cuando usted lee la historia del pueblo israelita, es el vivo reflejo de lo que es una vida cristiana. Dios nos sacó de la cautividad de Egipto, nos dio libertad, con una promesa de bendición. Pero antes de la promesa, Dios nos lleva en procesos de cambio, de transformación. Y cuando usted estudia la Biblia, se da cuenta que el desierto, ese desierto que tanto hablamos de 40 años, se pasaba tan solo en unas jornadas. Algunos dicen 13 días o 15 días, un mes.
que había entre el Mar Rojo y el río Jordán, las dos fronteras. Y tanto que ellos llegan y mandan espías porque están cerca. El problema no era distancia, el problema era la rebeldía en el corazón del pueblo. El pecado es una expresión de rebeldía a lo que Dios ha dicho. Escuche esto. La rebeldía es una expresión, es desobediencia. Entonces el pueblo pecaba. Y en su pecado Dios les decía, devuélvanse. Y comenzaron a darle la vuelta a un monte en el desierto, 40 años. Y en esos 40 años, ese pecado los llevó a deambular. Como cuando uno patina, está estancado, no avanza. Entonces su condición de estancamiento los llevó a una frustración. Y en su frustración comenzaron a criticar. Siempre la crítica sale de un corazón frustrado, de una insatisfacción personal, donde yo quiero es buscar un culpable. Y dice la Biblia que ese pueblo comenzó a quejarse, a murmurar, es culpa de Dios. Dios, ¿por qué nos trajo aquí? Nos hubiera dejado allá. Y comenzaron a hablar. Y escuche esto, Números capítulo 11, versículo 1. Poco después, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Quejarse. Y el Señor oyó, porque Él tiene oídos, todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. La queja nunca cambia las cosas, la queja empeora las cosas. ¿Cierto que es muy fácil quejarse? Como que naturalmente tendemos a eso. Pero el pueblo israelita lo que tenía que hacer era volverse a Dios. Lo que tenía que hacer era arrepentirse. Lo que tenía que hacer es dejarse formar por Dios, ser sensible a la voz de Dios. Muchas veces queremos bendición, pero no procesos. Queremos prosperidad, pero no obediencia. Y eso con Dios así no funcionan las cosas. Y aquella persona que cree que Dios lo va a bendecir, pero no hace caso, entonces se frustra. Porque entra un estancamiento en su vida. Y lo peor es aquella persona que dice, mire, yo estuve en la iglesia un año y no pasó nada. Busqué de Dios, oré, me metí a ese ayuno y mire este año cómo está. ¿Para qué ayunamos? Para sensibilizar nuestro corazón y entrar a la presencia de Dios para oír su voz. Ahora cuando Dios nos hable, ¿cuál es nuestra tarea? Hacer caso. Y el que hace caso le va bien, porque Dios te mira como hijo, y Dios al que tiene como hijo lo forma. Dios al que tiene como hijo lo disciplina. Dios al que tiene como hijo lo transforma para que cada día nos parezcamos más a Dios. Otra razón del por qué vienen los problemas es, obviamente, estamos en un mundo caído, en un mundo de maldad, en un mundo de desobediencia. Romanos capítulo 3, verso 23. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tremendo esto, porque el pecado nos destituye, nos quita la posición de autoridad. Y por supuesto, al haber pecado, hay consecuencias. Tú puedes ser una persona cristiana, pero llegas a tu casa, tu familia no es cristiana, no obedecen la palabra, cometen pecados, el pecado trae consecuencias y ahora directamente te llegan esas consecuencias también, te afecta por el pecado también de otros. Ahora nos encontramos en medio de esta pandemia
Y es chistoso que estar en la iglesia es que con tapabocas y distanciamiento por culpa de los chinos. Bueno, yo no sé si fueron los chinos, ¿no? Eso dicen. Pero allí es donde vemos consecuencias a causa de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Mire cómo esta pandemia ha afectado la economía de muchísimas personas. Despidos de las empresas. La economía se ha visto afectada a causa de situaciones sociales. O aquella persona que vaya atropella a otro y venía borracho. Entonces, cosas que pueden suceder por situaciones a nuestro alrededor. Pero la gran pregunta es, ¿cómo debe manejar un cristiano los problemas? ¿Qué hacer? Y esa pregunta quiero tratar de respondértela conforme a la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer en medio de los problemas, tú y yo? Y le quiero enseñar algunos principios bíblicos. Ojalá tome nota, aprenda de cómo enfrentar esos momentos de adversidad. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es aprender a refugiarnos bajo sus alas. Usted y yo tenemos a un Dios, a un papá. No somos huérfanos. Usted tiene que asumir su posición de hijo. Hace tiempos salió una noticia de que en California, allá en Estados Unidos, había habido un incendio y toda una montaña gigante estaba quemada. Hubo un gran daño en medio de toda esa región. Entonces entrevistaban a un bombero porque le pasó algo muy particular. Él decía, fuimos a la montaña a apagar el fuego y me encontré una gallina totalmente chamuscada por el fuego. Estaba muerta la gallina. Estaba negra. Y entonces yo la moví, le di una patadita así, la moví. Y cuando la moví, salió un pollito debajo corriendo. Es decir, que en el incendio, el pollito fue y se metió debajo de la mamá, debajo de las alas, y ahí se protegió. Y esa protección lo guardó. Quiero decirte algo, en medio de esta candela, del fuego, de la tribulación, de la adversidad, tú y yo tenemos en quién refugiarnos, a quién ir, en quién esperar, en quién protegernos, y ese es nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Por eso el salmista David, en el Salmo 91, versículo 2 al 4, él escribe: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Entonces, en medio de los problemas, de la mala noticia, de la adversidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Alejarnos de Dios? ¿Menguar en mi vida espiritual? ¿Ya no orar? ¿Ya alejarme? No. Es más, que las crisis te acerquen más a Dios. Que las crisis te vuelvan más íntimo. Aquella mujer, mamá, que está atravesando una crisis con su hijo, ¿qué tiene que hacer? ¿Explotar? ¿Llenarse de ira? ¿Una boca cantaletosa? ¿Renegar? ¿Dejar de orar? ¿Ya no voy a la iglesia? No. Guerrear, meternos con Dios, que esa mujer se convierta en una mujer de intercesión, de ayuno, clamor, búsqueda. Bendita la crisis que nos vuelve íntimos. Bendita la crisis que nos convierte en hombres de oración. Bendita la crisis que me vuelve una persona espiritual. Por supuesto, el diablo lo que quiere que es desanimarte, poner pensamientos de derrota. Mira, ¿para qué buscas de Dios? Mira esta situación. No, hermano. Tenemos que ir a su presencia.
Es absurdo pensar que yo no busco de Dios porque tengo problemas. ¿Acaso yo busco de Dios porque estoy full? No. Precisamente yo busco de Dios porque lo necesito. Yo busco de Dios porque no estoy en la capacidad de resolver mis propios problemas. Necesito de Dios. ¿Acaso Jesucristo no dijo: vengan a mí los que estén cargados y cansados, yo los haré descansar? Entonces, lo que Dios busca es que usted y yo vayamos a su presencia. Y ¿sabes algo? Dios es especialista en transformar lo malo en bendición, la crisis en prosperidad. Dios es especialista en transformar las cosas por medio de aquel que nos amó. Por eso el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28, dice la Biblia: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por supuesto, entender este versículo en el momento de la crisis es muy difícil. ¿Cómo esto me va a ayudar para bien? ¿Cómo esta situación se va a transformar en bendición? Pero ¿sabes algo? Dios lo va a hacer. Cuando tú y yo tenemos un corazón para Dios, cuando tú y yo le buscamos y le decimos: Señor, nunca me alejaré de tu presencia. Pueden venir tormentas, dificultades, adversidades. ¿Quién me separará del amor de Dios? ¿Quién? Lo segundo que debemos de hacer en medio de los problemas es aprender de los problemas. Es decir, sacarle provecho a la situación que puedo estar atravesando. Alguien decía que el único animal que cae 2 veces en el mismo hueco se llama hombre. Porque yo pienso que una de las cosas por las cuales Dios permite cosas es para que reflexionemos. Muchas de las circunstancias difíciles son producto de malas decisiones. Sí, no actué bien ayer, tomé una decisión incorrecta, me metí en lo que no debía, dije lo que no dije. Por lo tanto, una de las cosas que Dios quiere es que vayamos a su presencia, pero también reflexionemos. Y aún le digamos al Señor: Señor, escudriña mi corazón. Normalmente lo que hacemos es ser reactivos en los problemas, reaccionar. Pero ¿qué tal si más bien reflexionamos y le decimos al Señor: Señor, háblame? Si algo de lo que estoy haciendo hoy es producto de mis malas decisiones, muéstramelo. ¿Qué áreas tú quieres cambiar en mi vida? Señor, ayúdame a desarrollar un carácter santo, a hacer cambios radicales, a tomar decisiones correctas en mi vida, a arrepentirme de mis pecados, crecer, madurar. Y allí es cuando la crisis se comienza a convertir en tu bendición, en tu crecimiento, en tu desarrollo. Allí es cuando Cristo comienza a formarse en cada uno de nosotros. De hecho, el apóstol Pablo dice: bienaventurados en las tribulaciones. Porque las tribulaciones terminan siendo la mejor herramienta que Dios tiene para formarte. Porque tristemente somos muy testarudos. Entonces necesitamos muchas veces juguete. Necesitamos muchas veces trato. Pero qué bueno cuando usted y yo no somos obstinados, sino sensibles a la voz de Dios y le decimos: Señor, yo te necesito, forma a Cristo en mi vida. No sé cuántos de ustedes quieran y tengan una meta, y es que Cristo se forme en sus vidas. Si yo les preguntara cuántos quieren ser prósperos, todos me hubieran dicho amén. Pero ¿por qué no nos ponemos una meta mayor? Ser como Cristo. ¿No le parece buena esa meta?
Vamos a ser como Jesús. Vamos a desarrollar un carácter santo, una vida íntegra. Vamos a agradar a Dios. Vamos a crecer espiritualmente. Dígame amén a eso. Apláudale al Señor. Lo tercero que tenemos que hacer en medio de los problemas, fortalecernos en el Señor. Cuando uno está atravesando esos problemas, el día malo, la mala noticia, eso viene como un golpe bajo que lo atropella a uno y lo golpea. Viene el cansancio, la impotencia, las preguntas. Y hay veces como que los problemas ya te cogen cansado y viene otro y te remata. Eso pasa, todos atravesamos eso. Pero algo que necesitamos aprender, y se ve mucho en la vida del rey David, cuando David atravesaba un momento difícil, dice la Biblia constantemente, y David se fortaleció en el Señor. Por eso él expresa y dice, este pobre clamó y tú le respondiste y diste vigor a mis huesos. Aprendamos a ir a su presencia y decirle, Señor, ayúdame en este momento de dificultad. Efesios capítulo 6, versículo 10. El apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse. En el libro de Efesios 3:16 dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dios está allí para ayudarnos. Pero ¿qué estamos haciendo en el momento de la mala noticia, de la dificultad, del tropiezo? Lo que tenemos que ir a hacer es arrodillarnos, Señor. Mira la situación que estoy atravesando. Ayúdame, Dios. Fortaléceme. Dame sabiduría, Señor. Fortaléceme en mi ser interior. Dame fuerzas. Ayúdame a salir adelante, Señor. Yo solo no puedo. Y cuando tú abres tu corazón para Dios, te humillas, te quebrantas, vas a levantarte y vas a sentir paz, fortaleza. Tu mente se va a abrir y van a comenzar a surgir soluciones y Dios te va a sacar en victoria. Él prometió estar contigo hasta el fin del mundo. Él prometió estar contigo y por eso él dijo, van a tener aflicciones, pero no teman, porque yo estoy con ustedes, yo ya vencí y les voy a dar la victoria. Amén. Y lo cuarto que tenemos que hacer es enfrentar esos problemas con Dios de la mano. Voy a enfrentar, no voy a ocultar, no voy a tapar. Hermano, los problemas en la vida hay que enfrentarlos. Hay que darles solución, no acobardarnos, no encubrirlos, no taparlos. Muchas veces nos quedamos con problemas internos y muchas veces, ay no, el qué dirán, es que si se enteran, es que esto, que lo otro. Es como aquella persona que tiene una dolencia, está enfermo y no cuenta, no dice nada. No, hermano, una persona que está enferma, hay que hablar, hay que oren por mí y vamos a meterle lo necesario a esto y voy al médico y busco solución y actúo. Lo mismo el que tiene su problema matrimonial, está en crisis, a punto del divorcio. No, quedémonos callados y salen de la casa cogiditos de la mano sonriendo. No, hermano, dele la cara a su problema. Enfrente las cosas, supérelas. Si es necesario buscar ayuda, se busca ayuda. Si es necesario buscar una intervención, se busca la intervención. Si es necesario, lo necesario se hace. Pero vamos a enfrentar a esos gigantes. Vamos a tumbar a esos Goliat. Vamos a caminar en victoria.
porque Dios está conmigo y me dará la victoria en medio de esta situación. Vamos a pelear la buena batalla de la fe. Si el diablo quiere quitarte muchas cosas, vamos a caminar en victoria. ¿Acaso no dice la palabra que en Dios haremos proezas? Y quisiera terminar con un texto que está en 2 de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué tiene que producir los problemas en los cristianos? Producir un mayor peso de gloria. ¿Qué tiene que producir esta crisis mundial que usted y yo estamos atravesando? Un día esto va a pasar. Pero ¿cómo vamos a terminar nosotros? ¿Peor o mejor? Yo creo que esta iglesia después de esta pandemia no será la misma, porque después sobre nosotros habrá un mayor peso de gloria. Y puedes hoy estar atravesando un día difícil, un momento de dificultad, pero Dios te va a sacar adelante. Escúchame esto, Dios te va a sacar adelante, y no solo te va a sacar adelante, sino que sobre ti habrá un mayor peso de gloria. ¡Wow! Créalo. Con Dios somos más que vencedores. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.